Este año, año electoral, y todo el mundo sabe que se tiene que repartir combustible a todos lados. Y ese 100 millones, ¿qué van a hacer ese préstamo? Ese es para la campaña, mi compañero. Queremos solución y hoy queremos la solución. La cuestión es demasiado sencilla. Petropar tiene todas las herramientas, no solamente para mantener los precios de los combustibles, pero también para bajar los precios de los combustibles mediante una buena administración y también mediante el análisis de la estructura de costos de los combustibles, que es donde estoy seguro que hay ahorros que se pueden hacer, no porque nosotros presumimos eso, pero porque ya se hizo. Señor presidente Aldo Benítez, queremos una solución inmediata. No le pedimos subsidio, no queremos nada regalado, queremos trabajar. Así arrancó esta semana, así empezamos esta semana de marzo, en la que la gente comenzó a salir a las calles, la gente comenzó a manifestar su indignación. Nuevamente marzo, este mes tan particular para la sociedad paraguaya, está marcada por el enojo, la indignación, la molestia ciudadana, y nuevamente tenemos manifestaciones en las calles. Esta vez por la suba del precio del combustible, por la suba del precio del pasaje en los buses internos de Asunción y también en Ciudad del Este ya. Esto está generando indignación. Nuevamente en marzo arranca ya con mucha indignación ciudadana, justo este mes tan particular. Vamos a estar hablando de esto en esta edición de Caracú. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Caracú, este periodístico que va todos los jueves por ABC TV. Ricky, ¿cómo estás? Bien, Juanqui, y como decías, así iniciamos esta semana en donde gente en las calles, transportistas, de las plataformas de transporte virtual también, la propia ciudadanía que ya no puede hoy sostener una vida donde semana tras semana se habla de un aumento en el precio del combustible, por ejemplo. Y lo irónico o lo que no se termina por entender bien es cómo durante un día puede variar, puede subir y bajar al mismo tiempo el crudo del petróleo. Sin embargo, los del sector del transporte, del combustible, el sector privado, anuncian o analizan, entre comillas, una eventual suba del pasaje cuando esa variación va para arriba, pero cuando en el mismo día vemos un porcentaje que va para abajo, no se habla de una disminución o de estabilizar el precio del combustible. Una situación que lleva a esto, a la gente a las calles, al inconformismo, a la incertidumbre de no saber si en unos días más o en una semana volverá a subir el precio del combustible. Y otra cosa en particular, Petropar que anunciaba a inicio de semana la posibilidad de darle a los transportistas del sector de plataformas una disminución en 400 guaraníes al litro, a los que ellos responden, si no es para toda la ciudadanía, nosotros no aceptamos esto. Lo que nos lleva a la pregunta, Juanqui, es si tienen la cintura para poder ofrecer a una parte o a un sector de no cobrar o rebajar a 400 guaraníes el litro a un sector importante, quiere decir que en realidad no están trabajando a pérdida o ese miedo que tienen de trabajar a pérdida no es tan real como parece. A finales de la semana pasada, el viernes aproximadamente, entre el jueves a la noche y viernes a la mañana, se dio a conocer la intención, al menos de algunos emblemas, de aumentar entre 750 y 850 guaraníes por litro de combustible, lo que hubiera sido casi el quinto, sexto aumento en el último año y medio del precio de combustible. Esto generó la molestia de la gente y sobre todo hay que recordar una cosa. En el peor momento de la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado en sus casas por las cuestiones sanitarias que ya sabemos de memoria hasta este momento, el precio del crudo a nivel internacional llegó a estar en saldo negativo. Y en aquel momento los emblemas paraguayos aseguraban que no realizaban una reducción del precio, salvo una cuestión promocional de 400 guaraníes el litro aproximadamente. Recordarán ustedes, hubo un momento en el que dijeron vamos a reducir porque la situación económica está mal. Pero nunca hubo una reducción que acompañara la reducción del precio internacional del barril del crudo. Porque en aquel momento la entonces titular de Petropar, Patricia Zamudio, hoy acusada por el famoso caso de las compras millonarias en plena pandemia, aseguró que no se podía reducir porque existía un sobrestock. Lo que quiere decir que había mucho combustible todavía guardado por parte de los emblemas y que había sido adquirido al precio internacional previo a la pandemia. Sin embargo, hoy estamos viendo que hay un aumento progresivo
o hubo un aumento progresivo de un par de días del precio del petróleo como consecuencia, claro, de la guerra que se está desarrollando en Europa, de forma inmediata los emblemas anuncian nuevos aumentos en los precios del combustible. La cuestión no era que hay mucho stock o siempre están sobreestoqueados porque compraron ya con anterioridad. ¿Y cómo es posible que si están sobreestoqueados apenas suba el precio internacional, se decide subir el precio local? Esto generó la indignación de la gente que anunció movilizaciones y de hecho hubo puntos en los que hubo cierres de ruta, hubo hasta quema de cubiertas y un montón de cosas más que generó que se detuviera el aumento del precio y se iniciara una mesa de diálogo con representantes del gobierno, del sector privado y representantes de, como ya decía Ricky, transporte, plataformas virtuales de transporte privado y otros sectores más. Se detuvo la suba del precio, pero nuevamente vamos a ir a aquello de el subsidio. Porque se habla de ahora un fondo que va a ayudar a estabilizar, pero es un fondo que proviene de fondos públicos que pagamos absolutamente todos, nuevamente. Entonces queríamos arrancar esta edición de Caracú, Ricky, hablando justamente de esto, hablando de cómo se está moviendo el precio del petróleo y el precio del combustible, mejor dicho, y cómo esto nos afecta. Imagínate, Juanqui, que llegamos al punto en donde las propias autoridades que se sientan en la mesa de diálogo con el sector privado salen a decir públicamente en entrevistas con radios, con programas de televisión, que les sorprende la actitud de los empresarios del sector privado, que estando en plena mesa de diálogo, cuando ellos ven una mínima variación en el crudo del petróleo internacional, ellos ya salen a anunciar que están analizando la suba eventual del precio del combustible. Cuando la mesa de diálogo se conforma para que eso pueda sostenerse y atajarse lo máximo que dé la posibilidad y dé la realidad. Se habla de una mesa y se habla de muchos temas y palabras técnicas que creo que hasta se aprovechan de la gente a la hora de tratar de confundir qué es lo que realmente está pasando. Lo que mencionabas del precio y el stock que había en plena pandemia. Hoy vemos por qué ese stock se ve tan arriesgado cuando hay una variación en el crudo internacional del petróleo y por qué cuando había en momentos de pandemia eso no estaba arriesgado. Aluden incluso al momento de la demanda también o al sector que se ve afectado por la demanda y la oferta. Vemos que cuando se sube el precio y que vos tenés que ir a la estación de servicio a pagar más de 400 guaraníes el litro y cada semana se sube prácticamente en esa variación, de hecho que la oferta también se ve variada, la demanda se ve también variada. La gente ha dejado de utilizar sus autos porque ya no puede sostener ir a cargar el combustible cada semana, cada fin de semana, y eso también asumimos que ha de afectar el estocamiento del combustible acá en Paraguay. Veremos y seguiremos profundizando sobre este tema que yo creo personalmente, Juanqui, que se están aprovechando de un tema que es técnico, pero que se puede dar soluciones reales a la gente que hoy no están llegando. Vamos a este primer material en esta edición de Caracú. El combustible, un dolor de cabeza para absolutamente toda la gente. De eso queremos hablar ahora, en el arranque de esta edición. Precios remarcados, paradas repletas de gente, icónicas líneas de colectivos que firmaron el acta de defunción tras la pandemia. El combustible y el pésimo sistema de transporte público de Asunción y Gran Asunción siempre se han tomado de la mano por obvias razones. Uno no vive sin el otro. Sin embargo, en esta tortuosa danza de las subidas de precios y los colectivos desaparecidos en acción, los que más sufren son los usuarios. Personas trabajadoras que deben emplear entre 3 a 4 horas de sus vidas para poder desplazarse hacia sus puestos laborales. Es decir, le escupen en la cara a la mayor fuerza de trabajo que tiene el país y nadie se hace cargo. Me parece que tenemos que trabajar en conjunto, ahora la gente tiene necesidades de viajar y el viceministerio tendría que venir aquí a ver la realidad. Sentados en el escritorio es muy difícil de entender qué pasa. Pero bien, ¿cómo comienza esta historia en la que preferimos reír para no llorar? Todo comienza con la pandemia. Los precios del petróleo llegan a márgenes históricos al punto tal de tener valores negativos, lo que repercutió enormemente en las petroleras, cuyos compradores compatriotas se solidarizaron enormemente porque no hubo reducción alguna en los precios. El COVID se afianzaba con las variantes, las vacunas hacían su trabajo y la economía volvía a levantarse. Con estos factores,
el precio del crudo comenzó a subir. Y tal es así que en los últimos 12 meses no hemos parado de escuchar la palabra aumento cuando hablábamos de combustibles. Sin entrar en observar los precios de los emblemas privados, detallemos lo que pasó con Petropar desde mayo del año pasado. El salto que han pegado sus diferentes combustibles evidentemente ha repercutido en toda la economía, donde se vieron afectadas la canasta familiar, la inflación, el dinero que nos rinde y obviamente también en el precio del pasaje, como es el caso de aquellos transportistas que operan solamente en sus ciudades, como los casos de Asunción, San Lorenzo, Capiatá, entre otros, donde el pasaje ha subido en promedio 500 guaraníes y sus unidades dejan mucho que desear. Volviendo al tema petróleo, el escenario internacional no ha colaborado tampoco con sus precios, ya que el conflicto ocurrido en Ucrania lo único que hizo fue empujar los precios por las nubes. El valor del dólar tampoco está colaborando con nosotros y la lista de problemas económicos parece no tener fin en un futuro cercano. Desde el gobierno han socializado el proyecto de un fondo que permita estabilizar los precios de los combustibles cuando estos sufren una variación importante en los costos, atenuando el impacto para el consumidor final. Los golpes al bolsillo han despertado a numerosos gremios e incluso ciudadanos autoconvocados, quienes en distintos puntos del país se han manifestado en los últimos días exigiendo un cese a los repetitivos aumentos del precio del combustible. Arterias concurridas tales como la avenida Mariscal López y la costanera José Asunción Flores de la capital fueron objeto de bloqueos por parte de los manifestantes para hacerse sentir en sus reclamos. Señor presidente Aldo Benítez, queremos una solución inmediata. No le pedimos subsidio, no queremos nada regalado, queremos trabajar. Resulta irónico que en un país que no produce crudo y es dependiente del combustible fósil, sus ciudadanos no tengan medios alternativos de transporte en un lugar donde abunda la energía eléctrica. Más irónico aún es ver que mientras miles de paraguayos se desangran para abastecerse con un poco de nafta o de gasoil, los grandes legisladores están armados hasta los dientes con cupos de combustible, para que los honorables representantes no tengan que preocuparse con el tanque lleno. O lo que es aún peor, preferir resignarse ante el flagelo de las reguladas impuestas por el sector del transporte público antes que cargar combustible al auto de la familia, porque de lo contrario no se llega a fin de mes ante cada ida a la estación de servicio. 400. Esta es la cifra que nos separa de poder siquiera movilizarnos dignamente en un transporte público. Este es el número de unidades que desaparecieron como arte de magia de las calles por un sinnúmero de problemas. Este dígito es lo que hace que un trabajador tenga que salir por lo menos 2 horas antes de su casa en lugar de los 30 o 40 minutos que le lleva a desplazarse hasta su lugar de trabajo. La ciudadanía está cada vez más atosigada, asfixiada y empujada a ver otras alternativas que tengan piedad de su bolsillo. Que lo digan los habitantes de ciudades fronterizas que deben pasar al otro lado para encontrar una ventaja respecto a precios y ofertas. Puerto Elsa, Encarnación, Posadas son apenas vivos ejemplos de una sociedad malabarista y desprotegida que solo busca poder sobrevivir a este tormento llamado vivir en Paraguay. Primer material de esta noche, aquí en la edición de Caracú, estamos hablando de algo que afecta absolutamente a todos, el aumento del precio del combustible y que afecta bien o mal a absolutamente todos. ¿Por qué, señora, señor? Porque usted mira, yo no ando en vehículo, yo no tengo vehículo, por tanto no me afecta la suba del combustible, pero en realidad le afecta porque probablemente va a subir el precio del pasaje, van a subir los precios de la canasta básica, nos afecta absolutamente a todos. Y porque bien o mal, cuando se entra en el campo de los subsidios, es algo que pagamos absolutamente todos. Así que queríamos hablar un poco de esto y sobre todo también en aquello de la oferta-demanda en la que se escudan algunos. Hoy existe una sobreoferta, en particular en Asunción. Hay números que demuestran que Paraguay es el país con la mayor tasa de estaciones de servicio por miles de habitantes. Y sobre todo hay que recordar que hay un sector que metió una acción de inconstitucionalidad para poder meter más estaciones de servicio en Asunción, violando
una serie de criterios técnicos ambientales que establecen que no puede haber una estación de servicio a menos de 1000 metros de la otra. Es cuestión de salir un poco a las calles de la capital y nos vamos a encontrar cómo están creciendo, cual si fueran hongos, las estaciones de servicio en la capital, y esto genera también un alto precio de mantenimiento para los emblemas que a su vez podría afectar al precio del combustible en general. Queríamos hablar un poco de esto y a la vuelta a la pausa, Ricky, vamos a comenzar a desentrañar un escándalo que sigue sacudiendo a Paraguay, que es y que saltó en medio de los operativos de Ultranza PI. Esta vez vamos a hablar del diputado Erico Galeano. Sí, así como decía Juanqui, cerrando un poco el ciclo de lo que es el tema combustible, lo que fueron las reguladas en la semana, lo que vemos y el argumento que utiliza el sector privado de la oferta y la demanda. Podemos decir, el año pasado hubo aumentos de precio de combustible 6 veces. Este año arrancamos también con nuevos aumentos en el precio del combustible y mucha gente, como decíamos anteriormente, mucha gente que cargaba combustible cada semana tuvo que dejar de hacerlo. Literalmente hay gente que tuvo que dejar de hacerlo, dejar de andar en vehículo por no poder cargar combustible a su vehículo. Lo que hace que ese estoqueamiento que ellos dicen que está peligrado, en realidad tenga un reservorio importante como para poder sostener eso a largo plazo. Lo que tendría que hacer el sector privado es decir, o sincerarse en los números, este es el stock que tenemos hoy de combustible y dar números concretos de cuánto es realmente el stock que tienen para poder decir, nos estamos quedando sin combustible y por eso es que argumentamos que tenemos que subir y estamos analizando la suba del precio. Una cuestión que, insisto, Juanqui, creo que se están aprovechando de la gente o de que sean temas tan técnicos que no se logran explicar de forma tal a que se pueda entender desde el común, desde el popular. Y en la siguiente parte del programa, en el siguiente bloque, vamos a adentrarnos ya al diputado Erico Galeano, a su situación. Recordemos que en el operativo Ultranza Paraguay, primeramente aparece su nombre en un allanamiento donde en una factura de la ANDE está su nombre, luego en las operaciones que se siguieron hablando y se siguieron socializando de la venta de ese $1 millón de un inmueble. A partir de allí, muchas otras cuestiones que vamos a ir desglosando y profundizando a la vuelta de la pausa. Le recordamos a la audiencia que puede seguirnos a nosotros a Caracú TV en todas las plataformas. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Los materiales que elaboramos con el equipo de producción también se suben a YouTube y pueden encontrarlos en Caracú TV. Vamos a la pausa, Juan, ¿qué te parece? Vamos a la pausa, enseguida seguimos con más de Caracú.